Muy buenas noches, amigos de AFI y seguidores del País de los Jóvenes también que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a un nuevo cafecito con AFI, en donde vamos a estar tocando un tema muy importante para todos, que es el rol del padre en la prevención del abuso sexual. Recordemos que este tema se ha abordado en otros lives anteriormente desde la perspectiva de una psicóloga. De hecho, Judith tiene un tema parecido en su canal de YouTube, lo pueden buscar. Sin embargo, como en este mes estamos dándole voz a los padres de familia, tenemos ahora un invitado que nos va a acompañar desde la perspectiva de un padre de familia. En esta noche nos acompaña Carlos Flores Sequeira. Él es director de la organización y medio de comunicación El País de los Jóvenes, administrador de empresas, coach certificado en abuso sexual y cooperador salesiano, y lo más importante, es padre de familia. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido al Cafecito con AFI. Es un gusto tenerlo en esta noche con nosotros. Gracias, Carmen Elena. Pues mira, para mí es un gusto siempre el poder compartir proyectos, todo lo que hacemos en bien de los valores de la familia, de la niñez, de la juventud, porque de eso se trata todo lo que hacemos dentro de las organizaciones que estamos dentro de AFI, y también lo que hacemos nuestras propias organizaciones y lo que hacemos en la sociedad. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos temas que ustedes están llevando a cabo, y pues obviamente este es un tema bastante delicado, pero que es muy importante tratar, no solo como familia, sino como amigos, como padres de familia, en centros educativos, en la iglesia, en muchos lados, porque yo creo que ese es un mal que se está arraigando demasiado y hay mucha libertad ahora para hacer este daño tan fuerte, no solo a la niñez, sino a la juventud y a personas adultas. Así es, Carlos, como usted mencionaba, es un problema que lamentablemente puede afectar a todos sin discriminación, y es por eso que pues muchas veces se habla de cómo las madres pueden proteger a sus hijos y pocas veces se escucha la perspectiva de un padre de familia. Entonces, por eso creemos que es importante tocar este tema desde la perspectiva de un padre que pues se ha enfrentado a muchas cosas y que también, como muchos miembros de la red AFI, están trabajando a diario en conjunto con las autoridades en la prevención de estos delitos tan nefastos. Así que vamos a hablar de prevención, también de consejos para padres y de algunas recomendaciones por lo que Carlos también nos tiene preparado una pequeña presentación. Los invitamos a compartir esta transmisión y a dejar sus comentarios, porque estos temas están muy relevantes ahorita, especialmente por el confinamiento. Así que vamos a pasar, Carlos, si quiere, con la presentación. Ok, yo creo que es importante. Pasémosla ahí para que yo vaya contándoles un poquito. Pues miren, parte de todo esto es que adicional, digamos, a todo este tiempo que yo tengo de haber trabajado muchísimo, les voy a contar un poquito. Como cooperador salesiano me tocó desde los 14, 15 años estar trabajando mucho con niñez y con juventud, y uno se va dando cuenta de toda esta situación tan complicada. Esta no es una historia de ahorita, esto es una situación que ha pasado por siempre, ¿verdad? Lastimosamente, donde siempre hay un abusador y una víctima en todo esto. Y entonces en el tiempo, digamos, he visto casos muy, muy fuertes, y pues me dediqué también a trabajar por el tema de niñez y juventud y familia, sin saber que un día me iba a tocar a mí. 12 años de casados y me tocó a mí, ¿verdad? A mí lo digo porque fue específicamente a mis hijas quienes sufrieron de un abuso y un maltrato muy fuerte, ¿verdad? Una situación que de veras no se la deseo a ningún padre de familia, ¿verdad?
a ninguna familia en completo, porque es una situación muy, muy fuerte, muy dura. Pero como nosotros decimos, siempre hay una cuestión muy importante en esto. Sí hay una manera de salir adelante, con fe, con amor, con voluntad, con mucho acompañamiento se puede salir. Entonces, vamos a ir platicando un poquito de este tema, pero créanme que es un trabajo que se puede realizar en familia cuando, pues, en algún momentito somos también víctimas, pero también somos sobrevivientes de esto para poder salir adelante. Así es, Carlos. Esperamos que sea de ayuda para muchos padres y madres de familia que se están enfrentando en este momento, para que sepan que se puede salir. Pues, por supuesto, es un trabajo muy difícil, pero no imposible. Así que comenzamos hablando de prevención, si quiere, Carlos. Pues gracias. Pues bueno, miren, aquí vamos a ir viendo la presentación. Dice el rol de los padres en la prevención del abuso sexual y urbanización. Y lo que yo hago por muchos años es el trabajo con jóvenes. Consideramos que es un trabajo muy importante. Si ustedes pues se ponen a pensar un poquito en el segmento juvenil, aproximadamente el 70% de la población en Guatemala, y es un dato que se repite en toda Latinoamérica, ocupa más o menos ese 70% de la población. Entonces somos un país joven también, en donde hay que tener mucho cuidado. Estas son las personas que son los futuros que van a formar una familia también. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta con todo esto. Nosotros dentro de esa parte de lo que hacemos en el país de los jóvenes, les voy a contar así rápidamente, tenemos 3 áreas. Nosotros consideramos que es muy importante el tema de los medios de comunicación y medios de comunicación que hablen con el tema de valores. Por eso nosotros generamos noticias positivas o noticias relacionadas con temas complejos, pero que de alguna forma siempre le damos una salida positiva y el tip o la recomendación para poder salir adelante. Entonces tenemos esta área, también trabajamos con todo el tema de emprendedores creativos, como le llamamos nosotros, porque siempre hay personas con sueños, independientemente que hayan pasado por situaciones difíciles en la vida, siempre tienen un sueño. Entonces apoyamos también esa parte de emprendedores. Y la otra parte, que es una fundación que está en proceso de formación, pues nosotros trabajamos ahí todos estos temas en donde hablamos de valores, trabajamos el tema de niñez, familia y obviamente el tema de jóvenes, ¿verdad? Entonces esta fundación se llama FE, que es Fundación El País de los Jóvenes, y nosotros pues ahí trabajamos muchos temas relacionados con lo que vamos a hablar ahí. Damos capacitaciones, antes la dábamos presenciales, ahorita vamos a empezar una etapa bastante importante en esto a nivel digital para poder trabajar. ¿Dónde nos pueden buscar? En www.elpaisdelosjovenes.com, y ahí nos pueden conocer un poco más. Miren, hablar del rol de los padres ante el abuso, vamos a tocar aquí algunos temas bien importantes. Miren, esto es de enfrentarlo primero que nada con fe. Esa palabrita pequeña de 2 letras, pero miren, es entender qué significa la fe ante esos momentos. Amar a su familia también es un tema muy importante. Amar y conocer a sus hijos. Muchas veces hay papás que nos dicen, pero es que mire, yo amo a mis hijos, pero no los conozco. No sé qué están haciendo, no sé en qué están metidos, pero es que también no se dan la oportunidad de tener ese contacto y esa comunicación tan importante con ellos. Fortalecer los valores es, miren, es una de las partes más importantes que nosotros recalcamos, y a veces podrán decir qué valores son los que queremos fortalecer, ¿verdad? Pues miren, cada familia podrá tener en su estructura, ¿verdad? Qué valores son los que quieren fomentar en su familia y también los valores que son importantes en la sociedad. Una comunicación efectiva es lo que yo siempre le digo tanto a jóvenes o a padres de familia. La comunicación se hace tan importante en estas situaciones porque si ustedes no tienen esa comunicación con sus hijos o un hijo no tiene la confianza de hablar con sus padres, imagínense todo lo que puede pasar en esa gran brecha que se arma. Otra de las cosas es informarse. Uno puede estar informado porque le salen noticias y uno dice, ay, pobrecita esta persona, o le doy like, o le doy corazoncito, o le puedo dar muchas cosas a ese comentario, o lo puedo compartir. Pero muchas veces también nos quedamos solamente en eso, y este tema es muy interesante poderlo abordar y también formarse de realmente qué es lo que yo puedo hacer, y nosotros por eso quedamos muchas de estas charlas y también pues lo compartimos así con ustedes, y estamos también trabajando mucho en cómo erradicar, porque realmente ese es el objetivo, ese es el sueño, que ya no haya más niños o personas abusadas o con esas historias de abuso como nosotros le llamamos, ¿verdad? Observar también qué paradigmas son los que tengo. Yo creo que hay un tema bastante interesante en esto, y es que muchas veces creemos que solo el hombre es el abusador, ¿verdad? Y esos son paradigmas que a veces hay que borrar también, porque miren, yo siempre digo una cosa, puede ser un hombre o una mujer el abusador, es la persona que pierde los valores y los principios y que está afectando a un ser humano.
Y eso le puede caer tanto a un hombre como a una mujer. Y la víctima también puede ser o un hombre o una mujer, ¿verdad? Entonces vamos a ver cosas también interesantes en esto. Otros de los paradigmas que los vamos a ver más adelante es el tema, bueno, es que eso solo pasa en el interior del país o solo pasa con gente pobre. No, esto es un mal que realmente pasa en todos los estratos sociales. Y no tener miedo. Miren, hay una parte muy importante que yo siempre le digo a toda la gente, no tengan miedo de esto, porque el temor es una de las cosas que hace que hoy, digamos, yo tenga historias de gente que pasaron 30 años callados y obviamente al conocer un poco mi caso se acercaron, y no solo conmigo, porque le ha pasado a cualquier persona o profesional que está dentro de esto, que llegan personas y se atreven a hablar. A mí me ha pasado hasta casos de que me invitan a una radio y la gente agarra el teléfono y empieza a contar su historia y es la primera vez que la cuentan. Entonces, esas cosas es no tener el miedo y poderlo enfrentar y afrontar y también poder sanar, que es la parte importante de todo esto. Ya si nos vamos a todo esto, lo que se vive en la infancia y la adolescencia determina nuestra existencia. Miren, nosotros siempre partimos de esta premisa con las cosas que vamos a ver adelante, porque eso es la realidad. Si nosotros fuimos niños felices, pues miren, eso va a influir en toda nuestra trayectoria como ser humano, ¿verdad? De vida. Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay algo malo? Cuando hay algo que pasó en la niñez o en la adolescencia, eso repercute en la edad adulta y repercute de muchas maneras. De esa manera nosotros tratamos de explicarles a la gente este tipo de situaciones con estas gráficas. Por ejemplo, el abandono en la infancia, ¿qué produce en la juventud? Digamos nosotros porque nos enlazamos, digamos, mucho con el tema de jóvenes, pero le puede pasar a cualquier persona. El abandono en la infancia genera un miedo y una inseguridad enorme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese niño que se siente abandonado, a veces aunque tenga a los papás presentes, pero se siente abandonado, eso le va a generar toda esa parte de miedos en su vida, el no poder afrontar cosas correctamente, la inseguridad de tomar decisiones. Esas son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La humillación y el abuso en la infancia, cosas, miren, durísimas, ¿verdad? Imagínense niños humillados, torturados, abusados en la infancia, repercute en timidez, desconfianza y baja autoestima. Estas cosas se pueden repetir con otros aspectos que estamos viendo ahí, digamos, de las cosas que pasaron en la infancia. Digamos, una baja autoestima se puede pasar independientemente de las cosas que pudieron haber pasado en la infancia, pero estas son las que se repercuten de una manera más fuerte, digamos, cuando ha pasado este tipo de situaciones. La invalidación de emociones, lo que genera es cuando al niño le decimos no, vos no podés, quítate, no servís para nada, los hombres no lloran, o las niñas solo hacen eso, o vos no hagas lo otro, tú quédate ahí. O sea, toda esa invalidación de emociones en la parte de la infancia, esto lo que genera es un manejo inadecuado de las emociones en la edad adulta, ¿verdad? En la juventud. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que comentan, mira, es que este jovencito tiene una ira tremenda, ¿verdad? O esta niña, mira, está con tales emociones y solo berrinches es. Nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado y nos tendríamos que ir para atrás para entender qué es lo que ha pasado ese ser humano para que sus reacciones sean de esa manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esta parte. El rechazo es otra de las cosas, que un niño se sienta rechazado por un padre de familia, miren, es enorme, ya sea por la mamá o por el papá, ¿verdad? Los niños no son tontos y eso siempre lo digo, o sea, el niño se fija. El niño se fija quién lo está rechazando, de quién recibe golpes, de quién recibe ese abuso, de quién recibe ese maltrato o esa negación. O sea, el niño lo sabe y ese rechazo que puede recibir en determinado momento lo que le va a generar es una baja autoestima y pues un miedo al fracaso tremendo. Otro de los elementos, la traición, ¿verdad? Imagínense que un niño se sienta traicionado por el ser que él ve como el ser que lo cuida, el ser que, entre comillas, lo ama, pero ese ser lo está dañando y lo está manipulando y lo está torturando y le está haciendo una serie de cosas. Imagínense esa traición que siente emocionalmente un niño en determinado momento de que esa figura en la que él también entiende que un padre, una madre, un familiar cercano le puede estar haciendo, o alguien que entró a la casa, digamos, y que le permitieron esa entrada al hogar,
y que la familia lo ve como alguien bueno, imagínense esa traición, ¿verdad? Que siente en determinado momento un niño. Esto genera en la edad adulta un tema de inseguridad y desconfianza enorme. Y aquí entramos ya al concepto, ¿verdad? El concepto de lo que es la violencia sexual, ¿verdad? Y eso es un tema que lo tenemos que hablar porque partiendo de eso es que vamos a entender, porque muchas veces se habla, bueno, sí es que la violencia sexual es la penetración y no solo es eso, ¿verdad? No solo es eso y lo tenemos que entender muy claro, por eso hay que quitar ciertos paradigmas, ¿verdad? Dice, es toda forma de contacto sexual de un adulto a una persona con autoridad, ¿verdad? Más madurez mental y física en contra de un niño, niña o adolescente. Quien lo persuade, lo engaña o lo obliga a tener algún tipo de actividad sexual con él. No solo es la penetración. Nosotros tenemos casos que nos llegan ahí al país de los jóvenes en donde a veces nos cuentan la historia, sus historias de forma incógnita, digamos, pero la gente lo que quiere es desahogarse, ¿verdad? O gente que sí se ha acercado y que, pues, en esas cuestiones que nosotros hacemos de coach y generamos otro tipo de actividades con la gente o en actividades, digamos, de iglesia que a veces nos invitan. Miren, cuando nosotros damos estas charlas, la gente a veces se ha acercado y cuenta realmente lo que pasa, desde tocamientos, desde penetración con otros objetos, desde poner a ver a los niños pornografía para que puedan adentrarse a ciertas cosas, un tema de prostitución, o sea, hay un tema de violencia sexual que es muy grande y hay que entender que no solo es un tema de penetración en determinado momento y tipificar lo que solo eso es, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestra mente también de que puede haber cualquier situación en la cual puede haber un abuso sexual, ¿verdad? Y una violencia sexual. En Guatemala, pues tenemos el artículo 173, ¿verdad? Del Código Penal de Guatemala. Si ustedes quisieran saber, digamos, el tema de agresión sexual tiene de 5 a 8 años, la violación de 8 a 12 años y pues las condenas legales que van imputadas, digamos, en todo esto. Pero si vemos un poquito más y nos adentramos en lo que dice esos artículos, aquí lo podemos ver, ¿verdad? El artículo habla, digamos, de todo lo que puede generar este tipo de cuestiones, en donde habla específicamente de la violación, ¿verdad? ¿Quién con violencia física o psicológica? ¿Sí me están viendo ahí? Sí, Carlos, solo lo amplié para okay, que se lea un poco mejor. Tenga acceso carnal, vía vaginal, anal u vocal con otra persona, o la introducción de cualquier parte del cuerpo u objeto por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionada con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años. Bueno, ahí habla de esas edades, ¿verdad? Ustedes, y ahí pueden ustedes ir leyendo, digamos, o buscar estos artículos para chequear un poco más de la información que tiene este tema, que realmente es ahí donde uno se da cuenta de todo lo que pasa, ¿verdad? Miren, ahora viene este tema que ahí empezamos a adentrarnos en todo esto, ¿verdad? ¿Por qué la violencia sexual es un delito silencioso, ¿verdad? ¿Por qué pasa y hay personas que pasan 30 o 40 años o toda su vida callados en esta situación, ¿verdad? O por qué a veces la gente dice, pero ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no habló rápido, ¿verdad? Porque es una de las cosas, miren, en donde la persona que es un abusador sabe manipular y genera estos aspectos que ustedes ven acá de poder, ¿verdad? De autoridad, de amenazas, de engaños a través de obsequios y la manipulación para lograr lo que necesita. Imagínense una persona que en determinado momento a un niño de cualquier edad le genera cierto poder y no entran primero por el poder y ese tema tan así, ¿verdad? Entran por un tema de yo te quiero, obsequios, o empiezan ya las amenazas cuando ya generó el tema del abuso, ¿verdad? Porque la amenaza no va a venir en determinado momento como el primer paso para una persona que hace este tipo de delitos. Empiezan a ver cómo se acercan a la víctima a través de regalos, a través del acercamiento, de conocerlo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza todo este proceso, donde ya empiezan a generar un poder y una autoridad y amenaza sobre ellos. ¿Qué impacto tienen en esto? Pues miren, al que es una víctima le genera vergüenza, le genera culpabilidad y le genera miedo. Dentro de los aspectos más, digamos, que se pueden evidenciar aquí, pero obviamente imagínense toda la parte emocional y física que le puede generar a un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces ahí dice, ¿por qué es tan silencioso esto? Porque
Imagínense ustedes que un adulto o una persona con mayor edad o con una fuerza física más fuerte empiece a generar un poder y una autoridad a través de amenazas, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? En el momento que consumen el acto, digamos, la primera vez empiezan a amenazar. Si decís algo, yo te hago esto o yo le hago tal cosa a tu familia. Entonces, ahí empieza toda esa cuestión y normalmente lo que hace esta persona es venir y generarle vergüenza o generarle culpabilidad o generarle miedo para que el niño no pueda hablar, ¿verdad? Tanto niño, niña o adolescente no diga nada, ¿verdad? Porque sienten un temor enorme porque ha existido amenazas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos identificar casos de violencia sexual? Mire, y aquí empiezan los comportamientos. Hay un tema muy importante y es el tema, mire, el miedo. Un niño que ha sido abusado empieza con un temor muy grande, ¿verdad? Hay casos, digamos, por ejemplo, en donde no se quieren acercar a nadie, les da temor que un adulto se acerque, más si es el adulto que los está dañando, pero como los tiene de tal forma tan manipulados y asustados y amedrentados con un tema enorme de amenazas, ¿qué es lo que pasa? Le genera un miedo que le corta completamente esa oportunidad de poder hablar, ¿verdad? El tema de violencia también, ¿verdad? Hay niños que en ese comportamiento se vuelven violentos porque de alguna forma están sacando ese poder, digamos, decir me está pasando algo sin poderlo decir, ¿verdad? Porque ellos lo combinan con el tema del miedo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven niños violentos, por eso les digo, a veces se ven adolescentes que están con esa violencia y están con esa ira y lo que están sacando es ese dolor enorme, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar todas las aristas de esto, digamos, para poder entender qué es lo que le puede estar pasando a una persona que ha pasado por esto y que obviamente estos comportamientos se pueden dar con varios elementos de análisis, ¿verdad? Se ven a veces con regalos, ¿verdad? Hay niños y niñas o adolescentes que reciben regalos de su agresor, ¿verdad? Con tal de callarlos o de conseguir lo que quieren hacer. Entonces hay que también tener ojo, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió lo otro? ¿Verdad? Digamos, ¿por qué tenés esto? ¿Quién te lo dio? O el agresor muchas veces lo que hace es eso, ¿verdad? Empieza a acercarse a la vida de la persona y empiezan con regalos y uno pregunta, ¿verdad? Mira, ¿quién te dio eso? Ah, me lo dio fulano de tal, me lo dio fulana de tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está tratando es de ganarse la confianza de esta persona para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? En el caso de una persona más cercana, pues obviamente lo que generan es poder. Aquí ya no hay un tema de regalo, aquí es el tema de la autoridad como padre o como madre que te tenés que dejar y callate, ¿verdad? Conductas regresivas, ¿verdad? Hay partes muy importantes que se tienen que analizar. Hay niños, digamos, que vuelven a esa regresión, a chuparse el dedo, a encorvarse, ¿verdad? A orinarse en la cama cuando ya no son edades de orinarse, lo que se llama enuresis, ¿verdad? Esas cosas hay que estar muy atentos a lo que está pasando. El estado de ánimo atípico que puede ser de una alegría y un bajón enorme, ¿verdad? A tristezas o enojos. El comportamiento sexual no acorde a su edad. Miren, un niño que no está viendo absolutamente nada, una niña que no está viendo nada y que no tiene en su mente este tipo de cuestiones, ¿cómo es posible que va a venir a estarse le montando encima a otros niños y generando movimientos que normalmente un niño no hace, ¿verdad? Si ese niño no está expuesto a nada sexual, a películas o a los mismos tocamientos o a esas cosas, un niño no se va a comportar de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso, ¿no? ¿Cómo podemos identificar casos de violencia sexual? Digamos, el rendimiento escolar, miren, es uno de los elementos más importantes. En mi caso, digamos, con mis hijas, después de que, yo descubro todo lo que les estaban haciendo a mis hijas, yo denuncié, ¿verdad? Yo no tuve miedo de denunciar. Lo hice, hice todos los trámites. Yo en ese momentito ya no pude ver a mis hijas, pasaron aproximadamente tal vez como unos 25 días que yo no las pude ver, y le hicieron todos los análisis a ellas, también a la madre, ¿verdad? Y después esto fue llevado al juzgado de niñez y ahí, con todos los análisis que habían hecho las instituciones, me entregan a mis hijas. Yo como el recurso, y lo más importante, y creo que aquí es un tema que lo quiero dejar bien claro, el niño cuando sabe que un padre o una madre lo ama, los niños saben. Cuando el otro es el abusador, los niños no tienen miedo de hablar porque saben que hay un padre
que los está esperando y que está luchando por ellos, y ese amor es que también impulsa a los niños. Ahora imagínense ustedes cuando hay dos padres que no se dan cuenta de esto o que no los quieren, según el niño, digamos, ¿para dónde agarra un niño o qué dice? Entonces, por eso es que empieza muchas veces el silencio. En esta parte, mis hijas me las dan, pasamos un mes juntos pensando que ya había terminado eso y al mes me las quité, ¿verdad? Se metieron una serie de instituciones a defender lo indefendible y mis hijas regresan con los agresores. Paso un año sin ver a mis hijas, un año terrible, luchando por mis hijas en todos los aspectos. Habíamos ganado apelaciones y todo esto, no querían devolver a mis hijas. Hasta que yo le pedía, miren, yo le pedía a Dios un milagro enorme para poder salir adelante con todo esto, y el milagro llegó. Y llegó de la forma, miren, tal vez más fuerte, tal vez, o más especial, lo podría decir también, porque yo a mi hija, a las dos les dije, el último día que las vi, sean valientes, por favor, yo voy a luchar afuera. Y ahí fue la última vez que las vi. El 9 de junio del 2017, me llevo la sorpresa, me llama mi hermana, que había encontrado en la calle a mi chiquita de 9 años. Mi hija se había escapado de la casa donde la tenían. Iba a caminar 3 zonas de la capital. Me encuentra mi hermana. Yo salí corriendo, miren, cuando la vi, abrazarla, besarla. Y las primeras palabras de mi hija fueron: papito, tú la última vez que nos vimos me dijiste que fuera valiente y hoy fui valiente. O sea, esas palabras que la última vez que yo vi a mis hijas le quedaron grabadas. Y ese 9 de junio mis hijas fueron valientes. Entonces, miren, esa es la parte de fortaleza. Y en relación al coeficiente intelectual, mis hijas estaban devastadas. O sea, un niño que es abusado, maltratado, el coeficiente intelectual se les viene para abajo. Entonces, hay una falta de concentración. Los que pueden ausentarse dicen: yo no quiero ir al colegio porque posiblemente algo está pasando también dentro del colegio, o no quieren estar en el lugar donde están, ¿verdad? Y eso es parte importante de tomar en cuenta, analizar realmente. Por eso la comunicación con los hijos es muy importante, y el amor que uno les puede dar, la confianza, ¿verdad? Que puede haber en todo esto, ¿verdad? Entonces, pero en el rendimiento baja, ¿verdad? Baja muchísimo. ¿Qué cambios físicos hay? Autolesiones, ¿verdad? Hay niños que se empiezan a rayar, hay niños que se empiezan a golpear, se comen las uñas, ¿verdad? Hay un cansancio extremo, dolores de cabeza inexplicables o dolores de estómago, ¿verdad? Que uno no sabe por qué, y él solo: me duele la cabeza, me duele el estómago, ya no aguanto. Pero es como ellos somatizan, digamos, también el dolor por lo que están viviendo. Cambios en rutina de alimentación, ¿verdad? También es un tema que se puede ver en todo esto. Cosas que podemos ver, señores, en todas estas partes, es dibujos, ¿verdad? Cómo los dibujos también pueden ayudarnos a identificar. Si ustedes ven la cara de este dibujo, ¿verdad? Los ojos totalmente abiertos, ¿verdad? Y la parte de las manos no las ven, ¿verdad? Eso significa en psicología que el niño ya no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Ya ni dibuja las manos en determinado momento, ¿verdad? Y la figura de la par, pues es obvia, ¿verdad? Esa es una cuestión totalmente obvia. Hay otros dibujos que pueden también identificar ahí esta parte, ¿verdad? Miren cómo dibuja a la otra persona, ¿verdad? ¿Qué mitos hay en todo esto, señores? Y esto es lo que tenemos que analizar mucho, ¿verdad? Los niños mienten sobre haber sido víctimas de violencia sexual. Miren, ese es un gran mito. Un niño, en la realidad, no miente por esto, ¿verdad? O sea, imagínense qué mente tendría que tener el niño para contar toda una serie de cosas que le están pasando, ¿verdad? Entonces, no es posible que haga historias de contenido sexual cuando es un niño, ¿verdad? Los agresores son enfermos mentales. Miren, no todos, ¿verdad? Según estudios, solo 4 de 20 agresores son calificados como psicópatas, ¿verdad? El resto es gente que le gusta, ¿verdad? Estar en esas posiciones de generar violencia, que uno podrá decir: es gente loca de todos modos, o son psicópatas, ¿verdad? Pero realmente es esa parte, ¿verdad? Que tenemos que ver, porque en algún momentito podría decir: ay, no, es que finge demencia, ¿verdad? Entonces esa persona no estaba bien, entonces por eso lo hizo, ¿no? O sea, saben exactamente lo que están haciendo, ¿verdad? La violencia sexual es poco frecuente, pues ya lo hemos hablado, se da en muchos casos, solo se da en niñas, perdón.
también es otro gran mito, se da en niños también. Uno de cada 5 mujeres es abusada y una de cada 13 hombres es también abusado, ¿verdad? Y estas estadísticas siguen creciendo. ¿El agresor es un desconocido? No, ese es un gran mito. Miren, esto pueden haber cosas fortuitas, que alguien fue a una discoteca y pasó algo y ahí abusaron de la persona. Pero el 80%, y lo vamos a ver más adelante, está muy cercano a la víctima. Entonces tenemos que también tener todo eso muy claro. ¿Ocurre de manera violenta? Pues miren, no siempre, ¿verdad? Esto es un proceso. El abusador siempre va paso a paso y encontrando la forma de cómo acercarse a su víctima. ¿Solo se da dentro de gente pobre o en ciertos sectores socioeconómicos? Miren, no. Esto se da a todos los niveles, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso les decía yo de esos paradigmas que en algún momentito tenemos, ¿verdad? ¿En dónde sucede con mayor frecuencia esto? Y aquí es donde entramos a esa parte. Sucede más en la familia. Lastimosamente, miren, lo que tanto cuidamos en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a respeto, lastimosamente se da más adentro entre familia o amigos de la familia. ¿Qué pasa con esto? Es una persona que digamos, está alejada totalmente del tema de valores y principios, ¿verdad? Y del amor, ¿verdad? Es difícil entender cómo una persona cercana a un niño, a una niña o a un adolescente puede generar esto, pero sucede y sucede muchísimo. Entonces, casi el 80%, lo vamos a ver más adelante, sucede adentro de la familia y amigos de la familia. ¿Por qué ponemos amigos de la familia? Porque hay gente que busca de alguna manera encontrar ese espacio para encontrar víctimas. Una persona que hace abuso no lo va a hacer solo una vez. La persona que empieza con eso sigue y sigue y sigue y sigue. Y entonces estas personas se involucran, ¿verdad? En familias que de alguna forma saben que existe alguna debilidad para poder ingresar a esos hogares y encontrar la forma de poderse acercar a un niño, a una niña o a un adolescente. Lo más que pasa, digamos, estas personas son enfermas sexuales también, ¿verdad? Porque no solo se va a decir que buscan ese contacto con los niños, ¿verdad? Sino también buscan el tener relaciones sexuales. En muchos casos que nos han contado, busca la forma de acercarse a uno de los padres, ¿verdad? Dependiendo qué género, qué sexo tenga el abusador, ¿verdad? Para acercarse de alguna forma a tener también relaciones sexuales con la madre o con el padre. ¿Por qué? Porque busca de alguna manera tener ese contacto y ese vínculo de ingreso, ¿verdad? Miren, es increíble, pero hasta ese nivel de mentalidad llegan, digamos, estas personas, porque de alguna forma atrapan a alguien y le da el acceso, ¿verdad? Para tenerlo ahí. ¿Qué pasa con personas de la comunidad? Pues miren, la comunidad es así, lo que puede pasar en algún momentito en un gimnasio, dejar en las manos a un hijo, digamos, o manos de alguien que, bueno, sí lo va a cuidar o se lo van a llevar a tal lugar. No podemos, o sea, no es alertar y preocupar a la gente y vivir, digamos, con una paranoia en esto, pero sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Pero todo se basa también en la comunicación que podamos tener nosotros entre papás e hijos para que ellos nos puedan contar cualquier situación que está pasando. Aquí vemos ya las estadísticas, dice más del 80% de las veces es una persona que está dentro de la familia, que puede ser un padre, una madre, un padrastro, un hermano, abuelos, tíos, primos o cualquier otro pariente, ¿verdad? Alguien conocido de la familia, que pueden ser amigos, vecinos, cualquier profesional que se tenga, digamos, la confianza, digamos, para entregarlo con el niño, pues puede pasar también, ¿verdad? Son personas comunes con apariencia respetable, ¿verdad? Y entre el 15 y 20% puede ser alguien desconocido que por alguna razón, pues como les digo, pudo haber pasado que el niño no tuvo algún control de los padres o supervisión y pudo haber pasado esto, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar un detalle bastante interesante que son los tipos de abusador que hay y lo vamos a leer porque esto genera, digamos, de alguna manera entendimiento de qué es lo que nosotros tratamos de hacerle ver cómo son el tipo de abusadores, ¿verdad? Está el violador circunstancial, ocasional o oportunista, ¿verdad? Se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Es el caso de violaciones durante fiestas y eventos. No suele
tratarse de una agresión planificada de antemano, sino buscan la oportunidad, ¿verdad? Por eso es que nosotros le hacemos ver mucho estas famosas fiestas, ¿verdad? De los jóvenes, donde puede pasar cualquier cosa, ir a discotecas o ver las cosas, miren, que acaban de pasar, o sea, verse empinando una botella de licor a una niña de 15, 16 años, miren, 3 sorbos, y dice uno, esta niña ya no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? O un niño, ¿verdad? Porque ahora es parejo. Entonces, muy de eso. El violador explosivo, pues este tipo de violador busca someter a su víctima fruto de un impulso violento, de dominación, tiene marcado el objetivo de realizar una agresión sexual, siendo indiferente quién es la víctima, ¿verdad? Para él la violación es lo que quiere lograr, ¿verdad? Y es el acto de poder y violencia a través de un acto, pues, que realmente es deplorable en todo momento. Está el violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como un acto de castigo contra alguien, a quien considera representante de algún sexo, ¿verdad? Grupo social, o alguien que le recuerde algo del pasado, entonces, que puede ser real o imaginario. Entonces, imagínense, en esa mente que puede haber en una persona que busca esa violación como un acto de castigo, o sea, en el momento que voy a castigar, que voy a cometer un abuso sexual a alguien, o voy a tocar, o voy a hacer esto, es porque en su mente está pasando algo que posiblemente no fue sanado en su momento, ¿verdad? Por eso es tan delicado todo este tipo de situaciones. El violador en búsqueda de confianza o compensación, ¿verdad? Se trata de un tipo de violador que tiene una percepción distorsionada de la relación entre el agresor y el agredido. El agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiendo llegar a establecer hasta una relación romántica. O sea, hay abusadores que creen que la otra persona los ama, ¿verdad? Y que es parte de su vida, y entonces lo que buscan es eso, a cada momento, encontrar ese enamoramiento, porque imagínense esa falta de amor, ¿verdad? Que tienen, y la ausencia de Dios que tienen estas personas. El violador sádico es un tipo de individuo que observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad, el inicio de una interacción que el sujeto considera excitante, ¿verdad? Y es provocar, hacer daño, ¿verdad? Por eso vemos aquí muchos casos que a veces salen en la prensa o en la televisión y vemos que cercenaron a una niña, cercenaron a un niño, lo destrozaron después de haber sido abusado. Imagínense este tipo de gente hasta dónde llegan después de no solo violar a una persona, sino todavía mutilarlo, ¿verdad? Perdón, Carlos, que te interrumpa. Solo nos quedan 5 minutos para la presentación y luego comentarios. Ok. Y pues hay otros tipos de violación que lo utilizan como mecanismo de control. Hay personas que son así, que lo que buscan es querer controlar la mente de otras personas, ¿verdad? El perfil de violador y sus características, miren, algunas veces no tienen una personalidad extraña, no tienen que verse como personas de poder, en donde buscan que les abran la puerta, ¿verdad? Pero con las víctimas sí lo hacen poco a poco. Pueden ser hombres o mujeres, ¿verdad? Tienden a buscar víctimas que consideren más débiles, por eso es que necesitan saber todo de ellos. O sea, para el abusador es informarse, ¿verdad? De qué le duele, qué le gusta, qué puedo hacer yo con esta persona. Se vuelven expertos en buscar sacar información personal y se vuelven consejeros para saber dónde está la debilidad de los demás, ¿verdad? Algunas veces no tienen si alguien, ¿en dónde lo buscan estas víctimas? Si es alguien muy cercano, tienen todo el acceso, ¿verdad? Si es alguien que dejan entrar a la casa, busca ganarse la confianza, se gana la confianza primero de los adultos y luego busca el acercamiento con los niños o adolescentes, ¿verdad? Pueden buscar también el hacer víctimas a adultos. Buscan iglesias, buscan grupos donde hay mamás con hijos, pueden pasar en centros, también en centros educativos, en fiestas de niños o adolescentes sin control parental, en baños en centros comerciales, en cines, en gimnasios, en cursos. Buscan, y es un punto muy importante, buscan familias que atraviesan algún problema para poder entrar a la vida de los niños y adolescentes o de los mismos padres. No tengas pena, yo te voy a ayudar con tus hijos, dámelos, ¿verdad? Salí, distraete, déjamelos aquí, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué hacer si un niño o niña adolescente me cuenta que es víctima de violencia sexual? Mire, primer punto es creer, ¿verdad? El otro punto es agradecerle por la confianza, decirle que eres valiente y brindarle la ayuda. ¿Qué cosas adicionales podemos hacer también, verdad? ¿Qué te pasó? Preguntas que pueden generar mucha información. ¿Qué te pasó? ¿Alguien te hizo daño? ¿Quién fue? ¿Alguien más lo sabe? ¿Verdad? Son preguntas que podemos hacer en determinado momento.
Recomendaciones, pues afirmarle que está en un lugar seguro, que procure siempre procurarse ponerse a la altura de una víctima es muy importante. Miren, uno ponerse parado y el niño sentado, no lo hagan. Esto tiene que siempre al mismo nivel donde el niño sienta que no hay un nivel de autoridad porque viene de un tema de poder muy grande, ¿verdad? Pues ahí hay más cosas que pueden ayudarnos. Miren, hay muchas personas víctimas de abuso, ¿verdad? Más de las que nos imaginamos, y hay muchos agresores, más de los que nos imaginamos, ¿verdad? Que esa es una parte muy importante. Aquí vemos ejemplos de hombres, digamos, que han dañado, digamos, anuncios noticias de prensa que han salido aquí en Guatemala, condenados a 54 años por violar 3 veces a una niña, ¿verdad? Este fue un hombre, pero también pasa esto, ¿verdad? Una mujer puede ser también la agresora y ejecutar el abuso a través de tocar sexualmente a sus hijos, penetrando con objetos o permitiendo a otro agresor que realice el abuso, ¿verdad? Aquí esta noticia, una mamá, la tía y la abuela, lo que hacían era a las niñas las prostituían, ¿verdad? Y eso es un tema bien importante de entender, o sea, cuando jalan a niñas para tema, o adolescentes, digamos, a jovencitas para un tema de prostitución, normalmente quien empujan primero es a una mujer, ¿verdad? Decirle, mira, acércate a estas personas y empezarlas a jalar, ¿verdad? No, normalmente no es un hombre, es a la mujer a la que ponen a jalar y decirle, mira, vas a conseguir dinero con esto, te van a regalar esto, pero tenés que hacer esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay padres de familia que ni saben que sus hijas están haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay otros detalles ahí que vamos a tocar, pero yo creo que a través de las preguntas podemos ir platicando, ¿verdad? Entonces, creo que hay información bien interesante sobre esto. Así es, Carlos. Muchísimas gracias por esa exposición. Y respondiendo antes a unos comentarios que nos hacían llegar al chat de AFI, Carlos no es psicólogo, él es coach entrenado en estos temas, también es padre de familia y es por eso que lo hemos invitado en esta noche para que nos comparta su perspectiva. Como se dan cuenta, él se ha formado muchísimo en estos temas y si les interesaría, por favor, nos pueden dejar en los comentarios que abordáramos este tema como lo hizo Juvida hace unos días, desde la perspectiva de una psicóloga clínica, de alguien experto en estos temas que nos pueda dar una perspectiva más médica y psicológica. Y bueno, como pueden ver, la importancia de la formación de los padres de familia, de que estén enterados de todos estos temas, los temas que abordó Carlos, son cifras que podemos buscar en las páginas web de las instituciones de Guatemala y cifras que él ha conseguido y también temas que él ha conseguido en toda su formación con base a conocimientos científicos y psicológicos. Así que muchísimas gracias, Carlos. Solo antes de pasar a un comentario del público, me gustaría que usted como padre de familia nos diera una perspectiva de cómo salir adelante, cómo enfrentar esta situación y, como usted mencionaba al inicio, cómo superarlo todo, porque sí se puede. Miren, yo creo que la parte importante de esto es uno siempre estar atento a sus hijos, ¿verdad? En mi caso les puedo decir, en casos que he visto y acompañado, digamos, como coach también, hay una parte muy importante, digamos, uno tiene que entender que uno con los hijos debe estar siempre presente, ¿verdad? Yo inmediatamente que vi diferente a mis hijas y la vi diferente también a ella, inmediatamente, o sea, me puse alerta de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Mis hijas estaban cambiando, entonces uno como papá no puede dejar pasar ciertas cosas, ¿verdad? Sino estar atento a eso. La comunicación, a pesar, miren, de que mis hijas estaban siendo amenazadas para que no dijeran nada, hablaron, ¿verdad? Y esa es esa parte de fortaleza que le puede dar uno como padre de familia, ¿verdad? Cuando hablo de padre de familia, pues puede ser una mamá o un papá, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy importante. Puede ser otra persona ajena, digamos, en lo que es papá o mamá, puede ser otra persona. Entonces, si tienen esa fluidez de comunicación, esa confianza, y han generado esos ambientes de confianza a ustedes como papás, miren, esto puede pasar barreras de daño, ¿verdad? Yo se los puedo decir, tengo 3 años a mis hijas ya, y es un tema, les digo, que ha sido de superar paso a paso, pero sí se puede con amor, se puede con fe, se puede también con los respaldos, ¿verdad? Digamos, psicológicos, psiquiátricos, médicos. O sea, miren, yo tengo una fila de gente, digamos, que ha trabajado también para poder ayudar, no solo lo que yo puedo hacer. Están mis papás, mis abuelos, digamos, los abuelos de ellas, mis papás, que han sido, miren, una parte importantísima, digamos, de toda la familia, porque eso es lo que al final, ¿verdad? Y no generar solamente al niño o a la niña o al adolescente
siempre vas a ser víctima, ¿verdad? O esconderla, o mira, ahora te vas a tener que ir del país, ahora ya no salgas, ahora no, o sea, realmente lo que tenemos que trabajar es cómo empoderar a esa persona. Y hoy mis hijas hablan del caso, lo dicen, ¿verdad? Claro que duele, porque es algo que, miren, de verdad no se lo deseo a nadie, a ningún padre, ni a ningún niño, a niña o adolescente que pase por esto, ¿verdad? Pero lastimosamente sucede. Entonces, la forma es de enfrentarlo con valentía y con mucha fe. Muy bien, y también como padre de familia y como hombre en este caso, que usualmente son los que tienen el mando en los hogares, ¿nos podría comentar qué reglas o recomendaciones pondría usted para prevenir esta situación dentro del hogar? Porque estamos hablando de reglas pequeñas, como por ejemplo en un artículo hoy que salió en AFI mencionaban cuidar lo que los niños consumen en internet, con quién hablan. ¿Qué reglas podríamos implementar en el hogar para prevenirlo? Mira, yo soy una persona que creo mucho en el equilibrio como pareja, digamos, ¿verdad? Tanto la mamá como el papá tienen el mismo, ese poder, digamos, como lo dijiste, ¿verdad? O llevar la batuta a ambos. Es una comunicación primero entre papás, ¿verdad? El poder hablar sobre este tema y cómo lo podemos abordar, digamos, con los hijos. Ese es un punto central, porque esto no solo es la labor de la mamá con la niña o la labor del papá con el niño, ¿verdad? Tiene que ser de pareja y poder empezar a chequear todas las cosas en las cuales se puede ver ese tema. Yo tengo casos, digamos, de jovencitos que a través de internet conocieron a otras personas y cuando se juntaron con esta persona en algún lugar, resultó que era un adulto y abusaron de él. Entonces, esto viene de un tema de redes sociales. Hoy tienen, miren, el teléfono está, pero así a la orden del día con cualquier información. Pero si nosotros logramos hablar con nuestros hijos de muchas de las cosas que están pasando hoy en día, a lo que se pueden enfrentar, hablar del tema de esa sexualidad y todo eso, pero desde un aspecto positivo, desde un aspecto humano, desde los valores, desde los principios, él va a tener una idea. Que es cierto que él está abierto a un mundo enorme en el centro educativo, en el internet y todo eso, pero si él tiene los valores bien puestos y los papás también estar alertas a muchas de las cuestiones que hemos platicado, las cosas pueden fluir de otra manera. Un niño, alguien se le puede acercar y el niño inmediatamente se lo puede decir a sus papás. Si ese niño ya está, digamos, instruido y está totalmente, de alguna forma, informado también de esto. Así es, y como mencionamos también en un cafecito anterior, la importancia de un padre presente también influye muchísimo en que los niños tengan esa confianza y una figura paterna a quien acudir cuando ocurra cualquier cosa, ¿verdad? Y como usted mencionaba, es un trabajo en equipo también. Ligia lo mencionaba en un panel hace unos días también. La verdad es que es un tema muy complejo. Es complejo, pero yo les voy a decir algo. Miren, a veces, y eso sí es una recomendación a los papás, y se los digo como papá. No, yo nunca en mi vida, ¿verdad?, he dejado de estar presente en las actividades de mis hijas. Esto fue un quiebre enorme, digamos, de situación, pero yo seguí siendo el mismo. Miren, yo llevo, pues, cuando se podía, digamos, al salón de belleza a mis hijas, a comprar ropa, hablar con ellas de sus sueños, acostarnos a ver una película, disfrutar, digamos, pero muchas veces se tiene esa mentalidad, bueno, tu mamá con las niñas, yo papá con los niños, o de repente el papá no está ni siquiera ni con los dos, ¿verdad? Digamos, ni niño o niña, ¿verdad? Entonces, a los papás les digo, involúcrense, no tengan miedo, o sea, compartan con sus hijos, o sea, sean papás, realmente ajustarse a ese rol. Y del lado de las mamás también es importante no relegar esa figura paterna. O sea, el papá tiene una parte de un rol muy importante, el papá a veces por trabajo, por cosas, pero no importa, o sea, siempre está el espacio para poderlo generar de esa manera y no tener ese miedo de decir, miren, yo he parado con chonguitos en el pelo, me dicen, mira, te voy a hacer esto, o sea, pero es esa disfrutar la vida con sus hijos, ¿verdad? Yo pues, tengo esa dicha de tener 2 princesas, porque así les digo, mis hijas son 2 princesas, independientemente de lo que hayamos pasado, su vida es una vida que está buscando siempre la santidad, porque los acercamos también mucho a Dios, o sea, ese camino de decir, estar buscando siempre esa presencia de Dios es muy importante. Excelente, Carlos, muchísimas gracias por esos aportes tan valiosos. De hecho, en el chat de comentarios no tenemos preguntas, pero sí tenemos muchísimos comentarios bonitos hacia usted y hacia el tema que está presentando. Vamos a poner algunos. Gracias a todos por estar pendientes, dice Alejandro López, excelente tema y persona,
Carlos, un abrazo. Muchísimas gracias, Alejandro. Pasamos con una reflexión sobre lo que usted mencionó. Cuando un niño es rechazado, castigado o culpado, él no odia al padre que se lo hace, el niño opta por odiarse a sí mismo. Gracias, Gisela. Muchísimas gracias por estar pendientes. Ronald también nos menciona que excelente, buenísima presentación y muy interesante conocer y tratar sobre estos temas. También saludos a Ligia, y aquí tenía uno muy interesante de Xiomara del Lemazón. Muchísimas gracias. Dice, me gustaría una terna de Carlos como padre de familia, un psicólogo y alguien de AFI. Se apuntaría, Carlos, estaría buenísimo, porque tendríamos todas las perspectivas. Sí, sí. Muchas gracias, Xiomara. Y bueno, la mayoría son muy buenos comentarios sobre la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas. Entonces, Carlos, no sé, como no tenemos preguntas, quisiera terminar con un mensaje suyo como padre de familia, porque ya estamos por terminar junio y en AFI estamos resaltando muchísimo la figura del padre. Tal vez un mensaje a todas las familias y las personas que nos están viendo para que le den importancia a esa figura de la paternidad, a la paternidad responsable, a la masculinidad también. No sé, va a compartir una pantalla ahorita y si quiere terminamos con esto. Sí, sí. Regresamos entonces. Ahí está. Bueno, mire, yo les comparto estas fotos. Mucha gente me pregunta cómo están mis hijas y cómo estoy yo, y esa es la expresión, felices. Esta fue la carrera de la familia, ¿verdad? Que también eres por la vida y la familia. Ganamos el primer lugar en disfraz hace 2 años. Llegamos de último con la lengua de fuera, pero llegamos a la meta. Y esa es la felicidad, miren. Esa es parte del disfrutar, de empoderar a los niños y decir, aquí estamos presentes, no nos vamos a esconder, vamos a salir adelante en esto, disfrutémoslo como familia, esa familia que somos de 3, ¿verdad? Y mis papás, ¿verdad? Pero disfrutarlo de tal manera en donde el niño va encontrando ese amor enorme. Yo me quedo, miren, impresionado con mis hijas, gracias a Dios, y también miren al centro educativo donde está, porque es un apoyo tremendo también. Cuando a mí me dieron a mis hijas, empezaron todas las evaluaciones, el coeficiente intelectual de ellas llegó a 45, de un promedio que creo que es 100 más o menos, como el normal, ¿verdad? Llegar a 50 es porque estaban devastadas. Me dijeron, va a ser muy difícil que tus hijas salgan adelante. Mi hija, cuando salió de 6º grado, ella dio el discurso con un promedio de 90 puntos. Mi hija pequeña con 89, han jugado ajedrez, han ganado partidas con otros colegios. O sea, sí se puede. Miren, de veras sí se puede. Y yo lo que les puedo decir, si quieres quita la foto ahí, pero lo que sí le puedo decir a los papás que me están escuchando, sean parte de la vida de sus hijos, ¿verdad? No importa la edad, no importa que si ahorita están escuchando esto y digan ustedes, ups, ¿verdad? Tengo que voltear a ver un poquito qué ha pasado. Háganlo, acérquense, ¿verdad? Denle un abrazo, denle un beso. Y también, miren, yo siempre digo algo, si hay algo en nuestra vida de la infancia que nosotros tenemos que solventar en algún momentito y sanar y perdonar, hagámoslo también, porque también los papás podemos haber pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces sanen esa parte, porque eso les va a ayudar muchísimo después para poder sanar cualquier herida de sus hijos, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es mucho amor, mucha fe, mucha oración, mucho acercamiento y comunicación con sus hijos. Ámenlos, comuníquenselo, conózcanlos, entiendan qué es lo que ellos necesitan de ustedes también. Entonces confíen en ellos, ayúdenlos a salir adelante y ayúdense ustedes también. Infórmense, fórmense, sanen ustedes también lo que tienen que sanar. Y si les toca llorar, lloren, porque también se vale desahogarse uno muchas veces de esas situaciones de vida, pero olvídense de situaciones difíciles de vida. Hoy es una gran oportunidad, esto que nos está dando hasta, miren, esta situación de la pandemia, si lo vemos de un lado positivo, a estar más cerca de nuestra familia, estar adentro. Hablemos entre nosotros, conozcamos. Así que eso es lo que les puedo decir como un papá que ha pasado por esto, pero un papá también y una persona que cree mucho en Dios, que cree mucho en la fe que tenemos que tener hacia Dios, hacia Jesús, hacia la Virgen, y pues creamos en nuestros hijos, sacámoslo adelante. Sí se puede, sí se puede. Si conocen ustedes a alguien, créanme que sí se puede salir adelante.
Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que es un ejemplo de vida y también de padre de familia, porque como mencionaban también en los comentarios, es muy importante formarse como padres de familia y es algo que usted ha hecho y ha puesto esa formación al servicio de los demás. Como les mencionaba al inicio, Carlos Flores es también director del País de los Jóvenes, los pueden encontrar en redes sociales, es parte de la red AFI, es un medio de comunicación muy fresco, muy joven, dedicado a resaltar lo positivo de Guatemala, porque así como hay cosas negativas, también hay cosas que hay que resaltar muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta interesante intervención. Y pues si vamos a realizar el panel de abuso sexual desde distintas perspectivas, sería buenísimo. Gracias por esa idea, Xiomara, de verdad está muy buena. Y de nuevo, muchísimas gracias, Carlos. Les deseamos a todos muy buenas noches. Y recuerden, antes de que se vayan, el sábado tenemos una cita también, el último cafecito del mes, de este mes del padre que estamos celebrando. Va a ser sobre la valentía de las familias numerosas. Vamos a tener a representantes de familias numerosas también de la red AFI, así que va a estar muy bonito, muy alegre y vamos a terminar con broche de oro este mes de junio en donde estamos celebrando al papá. Como mencionaba Carlos, existen pares de familia, también están los abuelitos, los celebramos, abuelitos que se han hecho cargo de sus nietos, tíos que se han hecho cargo también de las familias donde los papás están ausentes. Pero más que nada también la prevención, estamos resaltando esos aspectos que tenemos que tener pendientes como padres de familia para formar a nuestros hijos en valores y dignidad. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos a una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches.